Ya, muy buenas tardes. Estamos ya conectados hoy 4 de septiembre del 2024, siendo las 19:40 horas de Chile. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión y última de este curso de fundamentos. Em, a ver, antes de comenzar, una información respecto a la evaluación de este curso. Hay una sección en la plataforma de capacitación USACH que tiene relación con la evaluación respectiva. Es una evaluación, un tipo de cuestionario con alternativas, donde cada pregunta tiene cuatro alternativas y una correcta, en la cual deben superar, si mal no recuerdo, la calificación 55 de 70 para obtener la insignia digital y 440, si no me equivoco, para aprobar el curso. Em, ¿Por qué no ven nada? Porque la evaluación va a estar visible hoy a contar de las 21:30. Entonces, no tiene tiempo de resolución, pueden hacerla. Tienen un intento, eso sí, lo pueden hacer con toda calma, así que tomen el tiempo de estar tranquilos, si pueden repasen un poco el contenido del material para que más o menos tengan fresco cada una de las... eh, de los contenidos. ¿Y qué más les puedo recomendar? Tienen hasta el día domingo a las 23:59, hora en que se cierra automáticamente el cuestionario con lo que tengan hecho. Entonces, pueden hacerla mañana con calma por la tarde, el viernes, el sábado o el domingo, pero no dejen pasar demasiado tiempo porque el domingo a las 23:59 esto se va a cerrar. Y si el cuestionario no lo han concluido a esa hora, el cuestionario se va a cerrar con las preguntas que tengan. Entonces, es importante que lo vayan a realizar antes. Voy a enviar un mensaje masivo también, como creo que les llega el correo cuando les escribo por mensaje, ¿verdad? Entiendo que sí, les llega un mensaje de notificación desde la plataforma. Sí, ya. Entonces, a quienes no estén viendo la grabación, de manera posterior, mañana les voy a enviar un mensajito recordando que está disponible el cuestionario. Así que una vez que comiencen, la idea es que lo terminen y lo puedan enviar para revisión. Una vez que lo envían, automáticamente les retorna la calificación. Entonces no es que tengan que esperar, eso debería ocurrir automáticamente. En lo que sí tengan claro que la generación de la insignia creo que hay un proceso manual de por medio. Entonces tengan un poquito de paciencia con la generación de las insignias digitales de aprobación del curso si es que llegara a obligar para ustedes, en este caso después de haber obtenido una calificación de 55 o superior. Eso con respecto a la información del curso, no sé, o sea, de la evaluación del curso. No sé si tienen alguna duda adicional. Entiendo que sí, Sebastián, es eso. No es tan automágico el proceso. Entiendo que el proceso también permite masivamente cargar las insignias en la plataforma de Credly, pero cuando hay muchos cursos en paralelo, ahí se complica el tema. Son muchos cursos a veces, demasiadas insignias que emitir y pocas manos a veces. Yo creo que va por ahí el tema. Pero no se preocupen que las insignias que corresponden llegan, así que no hay problema con eso. Ya, vamos a comenzar la sesión de hoy, última sesión, y en esta sesión de hoy vamos a profundizar un poco en herramientas de código abierto. Parte de los cursos que suelo realizar tienen que ver con este contenido. De hecho, este es un extracto de los contenidos que veo. Obviamente no da el tiempo para realizar instalaciones, a diferencia de los cursos más largos, donde las instalaciones las realizan ustedes y los vamos haciendo en tiempo real. Pero sí es importante que tengan nociones de algunas plataformas, el alcance que tienen, más o menos la idea en que se pueden utilizar, cómo se pueden integrar estas plataformas a las distintas infraestructuras y puedan, de alguna manera, evaluar si es que alguna de estas suma en las capacidades de detección y protección de su propia infraestructura tecnológica y que evidentemente en algún momento puedan explorar por ahí. Quién sabe si alguna de estas herramientas les hace sentido para
mejorar en sus capacidades, como les indicaba. Aquí vamos a ver ahora algunas alternativas para hacer análisis de tráfico de red, para detección de amenazas en lo que es la detección basada en eventos que ocurren en la red, también basada en los eventos que ocurren dentro de los hosts y algo vinculado a la gestión de logs, los que son los LM, los CIEM y ese tipo de cosas que están vinculados a parte del contenido que ya hemos visto, pero ahora lo vamos a asociar más a algunas em, tecnologías asociadas. Jan tiene la cámara encendida por si no se ha dado cuenta. Le paso el dato. Ese. Em, entonces, vamos a iniciar. Analizadores de tráfico de red. No, no hay problema. Sí, era para proteger su privacidad. Bien. Vamos a retornar un poco en estos conceptos, pero ya ligándolo de alguna manera a algo concreto. Parte de lo que se suelen hacer en estos cursos de seguridad defensiva, más allá del tema de fundamentos, tiene una estructura como la que les estoy mostrando en este momento. O sea, vamos a comenzar haciendo un análisis de contexto de algunos puntos relevantes para comprender cómo poder sacar partido a estas herramientas y luego vamos a la herramienta y finalmente eso se transforma posteriormente cuando aplica, dependiendo del curso, a una instalación y digamos ya una investigación sobre el alcance de las herramientas. Segundito, por favor. Déjenme silenciar. Ahora sí. Entonces, los analizadores de tráfico de red o los NTA son herramientas que detectan actividades anómalas. Esto ya lo habíamos revisado. Lo que buscamos es, por supuesto, detectar comportamientos a medida que se van detectando dentro de la red. Estos pueden ser comportamientos anómalos desde el exterior o incluso en el interior de la red a través de los conocidos movimientos laterales dentro del propio entorno. Lo que se busca acá es proporcionar inteligencia en tiempo real de a los equipos de seguridad para que pues, se pueda efectuar alguna validación de ese comportamiento y, por supuesto, hacer una contención y eventualmente responder ante un incidente si es que esto amerita. Ahora, de lo que vimos, está claro la diferencia entre lo que son los NTA versus los IDS. ¿Quedó claro en lo que ya vimos? Abierto el chat para responder ahí, o si alguien quiere abrir el micrófono y dar algún comentario, adelante. Va a quedar grabado para la posteridad. No se peleen, por supuesto, dar la respuesta. Sí, sí, Profe, un NTA sería como Darktrace y correcto. un IDS sería como WASU. No, pero ese es un XDR, pero Yo diría que es como un suricata, quizás. ya, ya, profe. Gracias. Claro. Lo que acaba de decir Héctor es correcto. Eh, mm, bueno, mencionó una solución comercial. Darktrace es una solución de tipo empresarial que tiene varios módulos y uno de ellos, el principal, diría, es el analizador de tráfico de red. El sistema de detección de intrusión tiene un foco bien específico en lo que es un análisis de comportamiento vinculado a violaciones de ciertas reglas que están preconfiguradas, por lo tanto, y esas reglas normalmente basadas en firmas y en algunos protocolos o tipos de tráficos que son altamente riesgosos. Sin embargo, van levantando alertas en la medida que se van generando. Sin embargo, los analizadores de tráfico y que tienen un foco más detectivo a largo plazo, marca su diferencia justamente en eso. Un snort o un suricata justamente son como las variantes de IDS.
Em, el NTA, por su parte, también retiene mucha data de la que se está generando a medida que los tráficos se van generando. Por lo tanto, valga la redundancia en este caso, porque los tráficos van ocurriendo y se van registrando. Por lo tanto, eventualmente, si, incluso si necesitaran hacer un análisis forense de qué fue lo que ocurrió hace 3, 4 semanas atrás, podían eventualmente aislar cierto periodo de tiempo y buscar en base a ciertos parámetros de búsqueda em, algún comportamiento específico para ver si de esa manera pueden indagar con mayor profundidad en lo que podría ser información importante para ese análisis forense y poder ver qué es lo que está pasando y desde cuándo está ocurriendo y cómo fue que ocurrió y desde cuándo se detectó. Entonces, tienen un rol complementario, pero tienen ciertas diferencias en ese sentido, como les estoy comentando. Entonces, la clave está, y esto es pregunta de evaluación, que el NTA tiene un enfoque de análisis incluso más a largo plazo. Entonces no es solamente un análisis de lo que está ocurriendo ahora y levanto alerta, sino que podría eventualmente, en base a modelos de correlación, decir, sabes que hoy tuve una conexión que es anómalo, pero esto se repitió ayer y anteayer y ya con 3 violaciones en X periodo de tiempo podría ser algo malicioso y podríamos eventualmente eh, gatillar algún modelo que esté configurado en este tipo de sistema. Entonces, esa es como la diferencia en práctica, más o menos en cómo se diferencia del sistema de detección de intrusión. Ahora, en concreto, en la teoría, los IDS igual pertenecen a la familia de los analizadores de tráfico de red porque están de alguna manera analizando tráfico y haciendo detecciones de intrusión. Sin embargo, las capacidades son más específicas en uno u otro, dependiendo del foco que se le quiera dar. Eh, los IDS, por lo general, tienen una correlación en base a firmas, eh, modelos de correlación en base a comportamiento, como les había indicado, y lo que buscan es alertar sobre intrusiones, y obviamente en tiempo real. Y la evidencia que se retiene, como bien se indica acá, suele estar centrada en esas actividades anómalas detectadas y no en la historia del tráfico. El NTA, en este caso, tiene un rol de análisis más especializado, detallado en cuanto al detalle del tráfico capturado y podría eventualmente detectar anomalías en base a comportamientos y modelos de correlación. Ahí Darktrace, como ejemplo comercial, es un caso y manteniendo un detalle de conexiones históricas. Como les había indicado ya, el NTA puede ser útil en revisiones forenses y hoy en día existen soluciones que incluyen lo mejor de ambos mundos. Voy a centrarme nuevamente en lo que mencionó Héctor. Héctor, yo lamentablemente ya no puedo mostrar esa plataforma, pero Darktrace tiene un componente principal que a veces no se ve, pero hay un Elasticsearch integrado y lo que hacen estas soluciones comerciales es muchas veces tomar componentes de código abierto, integrarlos, potenciarlos y aplicarle mejoras para generar un producto comercial. Se van a dar cuenta quienes conozcan nuestra solución y después vean Elasticsearch o viceversa, que hay cosas que son parecidas y es justamente por eso. Lo mismo soluciones como QRadar de IBM, que es un SIEM. QRadar es uno de los SIEM que tiene eh, más tradición o de los más conocidos dentro del mundo de las soluciones de ciberseguridad, por lo menos la solución de IBM. Y claro, pese a que uno no se da cuenta, cuando uno lo ve a bajo nivel, se da cuenta que está todo modularizado. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con contenedores, lo hacen con Docker. Entonces, por eso cada vez que hay cambios hay que desplegar ese cambio o hay que aplicarlo para que el módulo como que se reconfigure. Y eso es porque son contenedores. Parte de eso es lo que vemos también muchas veces en las instalaciones. Cuando yo trabajo en estas cosas, justamente apuesto a eso, a que la solución, más allá que sea una única plataforma, esté configurada con módulos, cosa que si hay que hacer cambio en un módulo no afecta a toda la plataforma. Y se generan appliances de instalación con componentes separados
aislados en cuanto a comportamiento y configuraciones, cada uno en su propio contenedor, y esos contenedores interactúan entre sí para prestar un servicio en común. Entonces, más o menos, esa es la lógica y se aplican soluciones comerciales también como las soluciones de código abierto. De hecho, vienen del mundo de open source, de Docker, y esas soluciones vienen, digamos, del mundo eh, que no es no no necesariamente es una solución cerrada o empresarial a la cual no podamos tener acceso. Entonces, ahora, hay algunos analizadores de tráfico de red que son más de bajo nivel en el sentido de que tienen una recopilación bien profunda, y los especialistas en networking lo podrán conocer. Wireshark es un analizador de protocolos es utilizado para realizar análisis y solucionar problemas de redes de comunicaciones, para analizar datos y protocolos como una herramienta didáctica. En rigor, Wireshark puede capturar tráfico, y su potencia está dada en el análisis posterior, no en el análisis necesariamente en tiempo real. Eh, la verdad es que lo interesante que tiene esa herramienta, si es que no la han visto, creo que la tengo capturada por ahí, em, es que tiene una capacidad muy, muy buena de capturar paquetes e indagar en lo que está ocurriendo dentro. Por eso se utiliza mucho para resolver problemas a bajo nivel, a nivel de protocolos en las distintas capas de lo que se conoce como el modelo OSI. Pero se debe saber, o debe tener, quien está analizando debe tener algún grado de expertise para poder interpretar la información que está ahí. Hay otros aplicativos similares como Brim que caen en la misma categoría, en el sentido de que eh, permiten hacer capturas, pero necesitamos tener cierta certeza de lo que estamos buscando, y ahí vamos a encontrar la información. Distintos son los analizadores que están enfocados en temas de ciberseguridad, que ya tienen ciertos patrones configurados y que evidentemente podrían generar alertas. Entonces trabajan un poquito diferente, en base a que el especialista de ciberseguridad lo que busca es tener alertas inmediatas, y en los analizadores de tráfico, que son como más de redes, tienen un foco específico, llegar a hacer un análisis profundo, no necesariamente detectar un problema de ciberseguridad. Entonces tienen enfoques diferentes, pero son analizadores de tráfico como tal. Ahora, si nos basamos en analizadores que puedan registrar flujos de comunicación, tenemos un ejemplo también disponible para quienes quieren indagar sobre esto, que es NFSen. NFSen es una herramienta gráfica basada en la web y en herramientas que se alimentan con NFDump, NetFlow. Son protocolos especiales que permiten, y a través de esta plataforma y ustedes configurando los equipos de comunicaciones, pueden tener el historial de la data sin necesariamente hacer una captura de tráfico como en bruto, o sea, como capturar paquetes o reflejarlo con un puerto de monitoreo. Es una alternativa, pero cuando se utilizan protocolos especiales como NetFlow, el tema cambia y se puede de alguna manera tener esa métrica de las conexiones desde los mismos equipos de comunicaciones. ¿Cuál es la relevancia desde el punto de vista de ciberseguridad? Es que toda esta información puede ser analizada o puede ser útil para posteriores análisis forenses. Entonces complementa de alguna manera lo que otras herramientas como, no sé, como Suricata o como Snort pueden ir detectando en tiempo real. Y de esa manera, si ustedes tienen una alerta y necesitan información de los tráficos, pueden ir a alguna herramienta complementaria como NFSen para ver esa data y ver qué es lo que pasó en el mismo momento en que se generó la alerta, ver quiénes son los comportamientos, y un poquito más, ir un poquito más profundo en lo que es el tráfico que se está generando y que está levantando la alerta de ciberseguridad. Entonces, son herramientas complementarias, y NFSen puede servir para ello. ¿Sí? Ahí lo tienen como referencia también. Eh, la captura de paquetes de tráfico de red, y estamos con este foco en esta parte de la sesión de hoy, tiene algo que es bien particular en el sentido de que muchas veces nos cuesta tomar la decisión
en cómo hacer esta captura para tener la mayor visibilidad posible. Lo que ocurre muchas veces es que nos toca tomar decisiones en sentido de que vamos a incorporar tecnología que nos ayude a hacer capturas de paquetes para posterior análisis, más allá de que pueda levantar alertas o no de ciberseguridad. Podemos tener en este caso algunas alertas dependiendo en el punto de conexión. Ahora, ¿es posible visualizar todo lo que está ocurriendo en todo nuestro entorno? Normalmente eso no es posible, por lo tanto hay que tomar decisiones. Algunas organizaciones toman la decisión de conectar este tipo de tecnologías en los equipos central, en los equipos core. Otros utilizan la captura en los equipos perimetrales, de manera que puedan capturar lo que va entrando y saliendo. Pero cada estrategia tiene sus pros y contras, porque evidentemente la ideal sería poder tener visibilidad completa. Es por eso que soluciones que son de análisis de tráfico normalmente tienen un equipo principal y algunas sondas complementarias que se van instalando en distintos puntos de la organización, donde obviamente tienen tráfico que es interesante para proteger o para vigilar. Y en este caso les quiero presentar parte de lo que se conoce como el Stack ELK. El stack LK está conformado por Elasticsearch, Logtouch y Kibana, que son parte de un proyecto que es bien conocido y bien utilizado en el mundo del código abierto. No solamente para temas de ciberseguridad, se utiliza para almacenar datos y generar gráficas de manera estandarizada. Yo lo he visto funcionar hasta graficando datos de la venta diaria en un negocio. Entonces, no necesariamente se utiliza para temas de generar dashboard o paneles de ciberseguridad. Pues el uso es amplio. Pero dentro de algunas herramientas hay temas interesantes, sobre todo para mantener vigilado nuestro entorno de red. Y de esto quiero destacar, a ver, déjenme ver si lo tengo acá. Ujú. A ver, déjenme ver si lo... oh, ya. Déjenme ver si tengo una... Les voy a mostrar el proyecto aquí me falta algo que es relevante para el contexto. Un segundo, por favor. Hay una imagen que es súper clara para esto. Mm, yo dejé de compartir, denme un segundito. Aquí está, ya. Voy a compartir nuevamente. El Stack LK es un proyecto que es bien interesante porque tiene distintos componentes y cada uno generando su función. Esta es una imagen, la que está acá, que suele describir bien lo que hace cada componente. Voy a comenzar de derecha a izquierda, retrocediendo, para ir, digamos, desde la parte humana hasta la parte más de bajo nivel, o sea, lo más cercano a la máquina. Cuando hablamos del stack LK, que es prácticamente esto que estoy mostrando acá, Elastic, Kibana y Logtouch, hablamos de componentes que se complementan entre sí. Estos son de un proyecto de código abierto. Kibana es la parte visual de esta combinación virtuosa. Todos los gráficos, todo lo que se ven en paneles, resúmenes y lo que es reportería, todo eso es generado por Kibana. Por supuesto que Ivana no retiene datos y lo que realmente estamos observando, nutrir esas data para que se generen esos gráficos, es Elasticsearch. Entonces, Elasticsearch almacena y además nos sirve como motor de búsqueda para los distintos eventos. En este caso podrían ser logs. Podría ser evidentemente logs de tráfico. En general estamos viendo eventos y almacenados. La gracia que tiene Elasticsearch es que es una especie de base de datos que es de alto desempeño y que está diseñada para almacenar a alta velocidad datos y búsqueda en tiempo real.
Entonces está pensado para hacer eso y es por eso que nos permite mostrar casi en tiempo real lo que está ocurriendo. Ahora, esta data normalmente no se inyecta de manera directa desde las plataformas que la originan. Para eso está Logtouch. Y Logtouch lo que hace es, dice en español o en pseudo español, habla de parsear logs. Lo que hace Logtouch es tomar la mensajería que viene desde el origen, adaptarla, darle formato e incluso puede permitir enrutarla a distintos destinos en base a distintos orígenes, alterarla o ajustarla para que tenga el formato correcto y se pueda almacenar en Elastic y después se pueda visualizar en Kibana. ¿Ok? Voy a poner el chat aquí que no se me vaya a perder. Ahí sí. Y estos logs, este componente, obviamente se tiene que nutrir desde eh, otro componente que es la base, y en este caso es la familia de los bits. Los bits son agentes que están construidos para llevar esos logs a una base de datos, en este caso Elastic, y ser posteriormente analizado o presentada con Kibana. Ese es más o menos el flujo. No sé si lo habían visto antes. Leo comentarios ahí en el chat si es que lo estiman conveniente. Si tienen, es importante que entendamos este flujo y para qué sirve cada componente. Si habían escuchado de Elasticsearch como, como algo que hace todo, en realidad nunca la primera es súper. Esto entonces le está sumando. Entonces, cuando hablen de Elasticsearch, a veces se habla como un todo, pero Elasticsearch es un componente de un stack que está pensado para lograr un objetivo o mostrar cierta data, pero hay varios componentes que están interactuando entre ellos. Entonces, en general uno habla o se escucha hablar de, instala un Elastic. Si instaláramos solo Elastic, no podríamos presentar ni data, ni hacer un parsing de log, ni sacar los logs de los equipos finales. Logtouch también puede recibir eventos a partir de la red. Se puede integrar justamente con otras plataformas. Podríamos, por ejemplo, Wazoo tiene parte de estos componentes también integrados. De hecho, Wazoo lo que hace es tomar Elasticsearch, Logtouch y Kibana para presentar también sus análisis. Por lo tanto, a veces lo que hacen estos mismos proyectos, como son plataformas de código abierto, es tomar lo mejor, o lo que les sirve en este caso, y presentarlos. Entonces, vamos a analizar un poquito los bits, que son los agentes que van a tomar o que van a enviar esta información. Y dentro hay una imagen que es útil para eso, que la tengo acá. Esta imagen es súper interesante porque eh, a través de la red los distintos agentes pueden enviar información y cada agente tiene su particularidad. Por ejemplo, el FileBit es un agente que envía eventos de logs que están ocurriendo dentro de máquinas Linux y a través de la red lo hacen llegar al Logtouch, lo envían a Elasticsearch o lo pueden enviar directo si es que está en un formato adecuado y se visualiza en Kibana. ¿Puedo instalar un FileBit en un Windows? No, porque está diseñado para Linux. Para Windows está WinLogBit. Y WinLogBit es el equivalente en FileBit, pero para Windows, por supuesto, y tiene su gracia de hacer prácticamente lo mismo, pero para sistemas operativos Linux. Entonces, ya desde ese punto de vista podríamos empezar a ver qué está ocurriendo en cada una de las máquinas, instalando agentes y está tomando esta lógica de funcionamiento. Tenemos algunos agentes distintos, como el Heartbeat, que por lo que probé en algún momento tiene su foco en monitorear desempeño de algunos componentes en cuanto a temas de latencia, ver si está o no vivo un componente en la red, similar a lo que podría ser Savix o cosas de ese estilo. Metric Bit también tiene un foco distinto, Audit Bit también es para hacer revisiones desde el punto de vista ya más de auditoría, pero el que nos interesa aquí es Packetbit. Y es ahí donde quería entrar en el foco de hoy. Packetbit es uno de estos componentes y la gracia que tiene Packetbit, voy a cerrar esto porque ah, 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 Packetbit Packetbit tiene como gracia es que envía al stack ELK
lo que está ocurriendo desde el punto de vista del análisis de tráfico de red. Entonces, lo que estamos logrando aquí es generar tráfico y data de este estilo, por ejemplo, tráfico que están ocurriendo con Packet Bit en los protocolos HTTP, Flow, DNS y toda esa métrica, toda esa data la podríamos eventualmente llevar a un dashboard con Kibana, pero lo que está generando esa data es Packetbit. Entonces, eh, está súper bueno desde el punto de vista de las capacidades de vigilancia que tiene una organización al instalar Packetbit y probarlo. Por cierto, el nivel de profundidad no es como un Suricata ni mucho menos, pero sí sirve para poder tener distintos puntos de vigilancia y poder tener una visualización completa de los tráficos que se están dando en los distintos entornos que sea de interés. Esto me pregunta dónde se instala. Ahí voy. Primero, Packetbit rastrea tráfico entre sus servidores, analiza protocolos de nivel de aplicación, lo que soporta ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Cassandra, MySQL y todos los que están ahí. Entonces podría eventualmente empezar a indagar en qué es lo que está ocurriendo dentro de los distintos tráficos del tipo web, DNS y todo ese tipo de cosas que son habituales dentro de la red y tener una vigilancia. ¿Cómo se hace y dónde se instala? ¿O qué podríamos tener? Cosas como esto. Podríamos tener también una gráfica de ese estilo, donde evidentemente se ven IPs de origen, IPs de destino, los flujos, los tráficos, las IPs de conexiones, quiénes se está conectando y poder analizar los flujos que se están dando en base a los distintos protocolos que están ocurriendo en la red. Ahora, ante la pregunta de cómo se instala, los Packetbit se instala como un agente y lo puede instalar donde estime conveniente, en este caso en algún sistema Linux, en una máquina virtual y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, las lupitas que están acá son el símil a lo que son las instalaciones de los agentes de Packetbit. Por lo tanto, acá como ven, tengo un Logstash y un Elastic y un Kibana instalado en un punto central. Y podría eventualmente empezar a instalar Packetbit como es un agente, instalarlo en una instancia de infraestructura como servicio, en este caso una máquina virtual que esté en S2 o en AWS Cloud, que en este caso son instancias S2, que son servidores virtuales, donde evidentemente podría tener el paquete instalado y como lo tengo conectado por VPN, podría eventualmente llevar esa data y analizarla desde el punto de vista de lo que pueda detectar con Elastic, Kibana y los dashboards que tenga. Lo mismo podría hacer, un segundo por favor. Ya, entonces, como les decía, se puede instalar en distintos puntos. Y acá tengo una cajita que tiene una lupa y tengo una conexión contra un switch. Podríamos decir que también podría poner un pequeño appliance, un servidor, un mini server con un Linux y un agente de Packetbit conectado a ese switch para capturar lo que está ocurriendo acá. También podría instalar un Packetbit en una máquina virtual dentro de un entorno de hipervisores como VMware, lo mismo acá. Y obviamente todo apuntarlo hacia la misma instancia de Logstash para almacenar el Elastic y proyectar con Kibana. Entonces, no sé si con esta gráfica aclaro un poquito más el cómo se instala o dónde, o cuál sería la lógica de integración de esto. Héctor. Sí, profe, no, clarísimo. Independiente del sistema operativo, ¿cierto? Ella mencionó Linux, AWS Es- y en este caso, los Packetbit yo entiendo que es para Linux, pero en estos entornos, por ejemplo, en los VMware, puede uno configurar para que los tráficos pasen entre máquinas y en este caso puedes poner una pequeña instancia virtual con un Linux y el Packetbit instalado. Entonces, no porque el Packetbit esté instalado en un Linux, solo va a ver a ese Linux, sino que puede ver también a sus vecinos. Entonces, y eso tiene que ver con
habilitar el modo promiscuo en los switch virtuales que están dentro de esa instancia de ese hipervisor. Ya, profe, muchas gracias, se pasó. Ok. Entonces, algunas ventajas. La distribución de sondas permite extender la capacidad de vigilancia por sobre el perímetro on-premise e ir más allá. Posible virtualizar tantas instancias como packet bit como se requiere a la organización. Eso en teoría, porque obviamente mientras más data esté reflejando la instancia que recopila, va a requerir más capacidad y normalmente no es ilimitado. Soporta TLS, la presentación de datos en Dodgebot se puede modificar bajo necesidad del administrador porque hay un Kibana que es súper manejable en ese aspecto y genera un único punto de vigilancia para detección de investigaciones y temas de ciberseguridad. Entonces, aquí se aplica la misma lógica los fabricantes de soluciones de alta gama utilizan. Eh, Dartrace hace lo mismo y hay otras soluciones también que efectúan exactamente lo mismo. Ponen sondas en distintos puntos de interés y lo recopilan y lo envían a un punto central para análisis. Sería complicado tener varios puntos de vigilancia porque obviamente tenemos que tener la capacidad, o sea, hay pocos ojos normalmente y muchos puntos que verificar. Entonces, vamos a cambiar un poquito de tema antes de ir al break. Vamos a hablar un poquito de IDS. Aquí estamos hablando de algunos IDS que son los más comunes, en este caso, IDS que están basados en anomalías. ¿Y qué es la base? Aquí estamos hablando de sistemas de detección de intrusión que basan su detección en anomalías en la red por comportamientos y basados en firmas, como le había indicado, donde hay una línea base que determina lo que se considera normal para efectos de la red, puertos, dispositivos y tipos de conexiones y que envía en tiempo real alertas al administrador de cualquier actividad inusual. Dentro de esta familia están los IDS pasivos, que son los que propiamente tal llevan ese nombre. Están los NIDS, que obviamente tienen esa familia, tienen esa variante que es un tema más de nombre, pero uno originalmente entendía esto como una, un sistema de detección de intrusión basado siempre en aspectos de la red. Segundo, por favor. Perdón, como les decía entonces, se subentiende que los sistemas IDS basan su detección en tráfico que están detectando a través de la red. Ahora, en función de esa detección, siempre son alertas. No hay una acción necesariamente para contener eso, salvo que sea un sistema de detección y reacción o de protección, como sería un IPS ya pensado en detectar la actividad, alertar y también responder ante esas amenazas. Normalmente se suele graficar de esta manera porque se subentiende que el tráfico va ingresando desde Internet cuando son sistemas pasivos, pasan a través del switch y a través de un puerto SPAN o un puerto de monitoreo van a tener una capacidad de detección, más no detenerlo. Distinto es cuando se pone en serie el tráfico y se puede intervenir. Lo que sí es importante tener en cuenta que los sistemas IPS, si se ponen de esta forma o se integran, por eso normalmente se integran al firewall, y de no ser así, deben pensar en lo que es la tolerancia a fallos, porque evidentemente aquí pasan a tener un punto único de fallo y la verdad es que no es agradable tener problemas de desempeño en la red porque el IPS está con algún grado de dificultad. Hoy en día los sistemas de detección y alerta están integrados en los firewalls de última generación, por lo tanto podemos tener como módulo ese tipo de detección. Es raro ya tener que indagar en algo así, pero llevándolo al mundo de código abierto, podríamos instalar, por ejemplo, un suricata de esta manera, claro que sí. Em, y podríamos instalarlo también de esta manera. La diferencia está en que podríamos configurar respuestas activas con reglas de cortafuego si es que lo instalamos sobre un Linux. Entonces esto se podría transformar en una cajita
con un Suricata como solución y el Suricata configurado para responder con reglas de cortafuego en Linux para frenar estos tráficos en base a ciertas detecciones. Son cosas que se pueden hacer, pero normalmente, como les digo, hay ciertas detecciones que se pueden hacer ya a nivel de firewall. Si están con soluciones full código abierto, es probable que este firewall incluso no sea un firewall de familia Cisco, ni Palo Alto, ni Fortinet, sino que sea muchas veces en empresas más pequeñas tenemos un pfSense, por ejemplo, como algo que está disponible para instalar desde el punto de código abierto. No es un Linux, pero sí es el de la familia de código abierto. Cambia el kernel, creo que es un FreeBSD, me parece, o un OpenBSD, uno de los dos, no recuerdo exactamente, pero normalmente lo que instala uno es acá, con este tipo de módulos, lo integra de esta manera. Entonces, están esas diferencias. Esto ya lo había indicado. Entonces, perdón, me estoy equivocando, estoy retrocediendo en la. Ahí sí, tecla equivocada. Entonces, para hablar sobre algunos ejemplos, tenemos dos familias que son las más conocidas dentro de sistemas IDS para poder probar y poder evaluar sus capacidades. En este caso, uno de los más clásicos es Snort, que lo había mencionado ya, que fue creado como un proyecto en 1998. Entonces, tiene una capacidad de realizar tráfico en tiempo real, hacer un análisis de tráfico bien interesante y buscar contenidos maliciosos y de esa manera poder alertar a los administradores cuando hay cierto nivel de anomalías, sobre todo gusanos, exploración de puertos y otras amenazas maliciosas que podrían ser parte de una actividad maliciosa reciente. Por lo tanto, eso es interesante de poder ver. Ahora, Snort fue lo primero que yo, por lo menos también lo conocí antes. Creo que Suricatan partió después. Yo, a ver, sin ir más lejos, lo primero que probé en mi vida debe haber sido el 2007, 2008. Fue Snort. No estoy seguro si existía Suricata en ese entonces, pero Suricata ha evolucionado considerablemente. Se define como un sistema de detección de intrusos de código abierto, rápido y robusto. Está desarrollado por la Open Information Security Foundation y tiene un motor tan potente como Snort y además es compatible con las reglas de configuración que tiene Snort. Por lo tanto, esa es la gracia una de las gracias que tiene. En este caso podríamos evolucionar a un Suricata desde un Snort y poder trabajar sin mayor complejidad. Suricata como proyecto, para que puedan indagar de manera posterior si así lo desean, em, una de las gracias es que analiza el tráfico de red, puede generar alertas, puede analizar los tráficos de los protocolos y las transacciones que se van generando, puede analizar los flujos de red, hacer capturas de red y extraer o exportar data y hacer reportería de lo que está ocurriendo en base a las anomalías que va detectando. Por lo tanto, es un proyecto bien potente en ese sentido y desde el punto de vista de seguridad defensiva es bien interesante porque le pueden sacar bastante partido. Ahora, es una herramienta para trabajar. Si no tienen ningún grado de experiencia instalando cosas desde cero, yo les diría que es algo complejo de lograr. Si bien lo pueden instalar y pueden lograr que arranque, la puesta a punto, como muchas de las cosas que se instalan sobre Linux o soluciones de código abierto, requiere una inversión de tiempo para la puesta a punto de esa solución. Indagar bastante, documentarse bien y empezar a probar cuáles son las configuraciones que dan mejor resultado para su organización. Sin embargo, una de las características destacables es que tiene un desarrollo continuo, por lo tanto, se mantiene bien al día en cuanto a su capacidad de detección, tiene capacidades bien interesantes también de lo que es la integración, trabaja integrándose nativamente con algunas soluciones comerciales y de código abierto que son
digamos las más respetadas. Otra cosa interesante es que el mismo proyecto declara que al ser una organización sin fines de lucro va a mantener el código abierto de Suricata para siempre. Eh, Hay muchos proyectos del mundo de código abierto que han nacido como un proyecto bien interesante y finalmente se terminan transformando en algo comercial, recortan sus funcionalidades y terminan, digamos, una vez que se hacen conocidas, como presentando a los usuarios la versión pobre de lo que tienen, pero la versión empresarial es bastante más potente porque, claro, ya probaron las funcionalidades con los usuarios la hicieron, la posicionaron en el mercado eh, y finalmente lo termina comprando alguna marca y lo integra como proyecto. Ahí Miguel hace un aporte, Snot se convirtió en SourceFire y ahora viene los Firewall Cisco. Claro, entonces un poco es la misma lógica. Lo mismo ocurre con Nessus, por ejemplo, lo adquiere Tenable. Son soluciones que obviamente parten de una forma y terminan integrándose con otras soluciones. Bueno, son decisiones comerciales y que son respetables también, pero dentro de lo destacable entonces, que la salida de Suricata tiene una salida estándar de registro de logs que se llama EVE y nuestra salida, en este caso de alertas, y también es presentada en formatos especiales como JSON. Entonces, esto, como bien dice acá, permite facilitar la integración con Logtouch y herramientas similares. Entonces, como todos estos proyectos están pensados en lograr una vigilancia e integración bien potente, buscan usar formatos estándar para poder lograr esa integración. Em, Ahora, Suricata como motor es útil, sí, pero por defecto Suricata trabaja con un motor que está dentro y capturando. Uno puede ver los logs dentro de la máquina, pero hay que complementar esa instalación con componentes adicionales para poder llevar esa data a algo más presentable, en el sentido de presentarlo a nivel de usuarios. Una de estas plataformas es EVBox, que es un componente adicional que se instala sobre la instancia de Suricata y puede presentar los eventos en este formato. Entonces ya es más visual, ya se alimenta de la detección que está realizando Suricata como motor de búsqueda y detección y análisis y está presentando a los usuarios en los eventos y los va clasificando y permite de alguna manera administrarlos. EVBox es una solución que nos puede ayudar a eso. Sin embargo, con la integración adecuada también podríamos llevar esos eventos de Suricata y presentarlos en un Elasticsearch y en un Kibana respectivamente y lograr algo como esto. Entonces, lo que busco transmitir en esta presentación es que estos proyectos, por más que sean distintos al integrar, o sea, son integrables entre sí y se logran resultados bien interesantes cuando obviamente se cuenta con las capacidades para poder indagar e integrar bien esto de manera útil para su propia organización. Así que este componente y este son fundamentales, digamos, perdón, o EVBox son fundamentales, salvo que quieran estar mirando los logs dentro de la máquina Suricata. Parece complejo, pero sí requiere tiempo, la verdad, para ser honesto, sí requiere, o sea, instalar desde cero esto tampoco es, digamos, algo que apt-get install Suricata y ya está listo y tengo un puerto y ya me conecto. No, no es tan así. Por lo que recuerdo, tampoco ha cambiado mucho. Entonces, ¿hay alternativas para facilitar eso? Sí las hay, pero antes de eso les voy a dar un pequeño break de unos, como es último día, los últimos 15 minutos. Son las 20:30, 20:45 retornamos, ¿les parece? Para que vayan ahí a comer algo y a tomarse un refrigerio. 20:45. 15 minutitos y volvemos. Y ahí les voy a presentar otras alternativas para facilitar esta acción.
Bien, estamos de vuelta luego de este pequeño break de 15 minutos y vamos a seguir con la sesión, no sin antes responder una pregunta que está ahí en el chat que dice, profe, una pregunta, ¿la evaluación se tiene que responder de una sola vez o se tiene que ir respondiendo días diferentes? No recuerdo la verdad que no soy quien programa la evaluación. Si bien hago las preguntas y doy la respuesta correcta, no lo programo de manera directa, pero hagan, a ver, tomen la idea de que van a necesitar un tiempo de aproximadamente una hora para responder todo. Son 30 preguntas las que tienen que realizar. Por lo tanto, busquen el momento para por lo menos estar sentado una hora frente al computador y poder responder con calma cada una de las preguntas. No van a estar contra el tiempo, pero la idea es que comiencen y terminen de una vez porque eh, la pregunta es yo entiendo que lo entiendo lo mismo que dice Miguel, que no se puede pausar, se da una vez y no se puede pausar. Entonces no es que continúe al día siguiente, así que recomendación, tome esa referencia de que no se puede pausar. Si se puede pausar por una configuración especial o diferente, genial, pero es altamente probable que no sea así. Eso. Y vamos a retornar. Como les comentaba, hace un rato Suricata tiene su complejidad en lo que es la instalación y en la configuración. Es súper flexible y se pueden hacer cosas maravillosas. Sirve como una plataforma de instrucción también para que puedan meter las manos si es que lo estiman conveniente. Pero como mi idea acá también para ustedes es facilitarles la vida. Les quiero presentar una plataforma distinta que se llama Celx. No sé si la han escuchado, pero si no, Celx se las presento. Celx es un sistema de detección también basado en análisis de red que tiene como principal función justamente la búsqueda de amenazas, generando alertas y detectando obviamente comportamientos potencialmente maliciosos. ¿Cuál es la gracia que tiene Celx? ¿Y por qué se llama Celx? Porque Celx se compone de eh, los siguientes componentes. Tiene Suricata en su interior, tiene ya un Elasticsearch, tiene un Logtouch, tiene un Kibana y tiene otros componentes como Archime, EVBox y Cyberchef. Entonces, la mayoría de las plataformas que son complementarias a Suricata ya están integradas en este proyecto. Por lo tanto, quienes quieran probar Suricata por sí solo, adelante, instálenlo. Es súper entretenido y súper eh, bueno para hacer análisis desde el punto de vista de la detección. Quienes quieran probar un proyecto ya más ensamblado, pueden probar Celx, que ya integra Suricata y todo lo que está mencionado en esta presentación. ¿Cuál es la gracia que tiene Celx como proyecto? Y se los presento también para que lo puedan indagar. Es que está disponible en tres sabores. Está disponible en su instalación para trabajar con contenedores sobre Linux, que es lo que solemos ver en los cursos de herramientas de open source. Pero también, si quieren hacer más fácil el proceso, de hecho, nosotros vemos en el curso que les mencionaba esta modalidad de instalación, porque la otra no tiene ninguna ciencia, porque es prácticamente instalar un Linux. Son ISOs, son imágenes ISOs que se instalan sobre una máquina virtual que tiene un Debian de fondo y viene con todo ya instalado. Una versión con escritorio y otra versión sin escritorio, digamos, en entorno gráfico. Entonces, como verán, tienen alternativas y la gracia es que Celx les permite tener una observación de, de todo lo que está pasando en la red y detectar varias cosas interesantes. ¿Para quién es Celx como proyecto y recomendado? Para organizaciones de tamaño pequeño y mediano, que puede ser obviamente destinada a una solución de monitoreo de seguridad para la red y detección de intrusos a nivel de producción incluso, no es necesariamente un sistema de laboratorio. Eh, Otro tema interesante es que todos los datos disponibles en Set son generados por el motor Suricata, porque está integrado dentro del proyecto.
Entonces, por eso es ampliamente utilizado por profesionales y también educadores o aficionados para explorar con Suricata lo que son los registros y el generar un monitoreo interesante de lo que es la red y por las alertas que este produce. Por lo tanto, si quieren indagar en este mundo y no tienen, digamos, tan desarrolladas las habilidades de ir tan profundo a nivel del sistema operativo, eh, pueden probar con Celx y si no, y si quieren ir, digamos, a lo más puro que es Suricata, también lo pueden implementar por componentes por separado. Cells es algo que de alguna manera recopila, es una distribución de Linux que ya tiene preparado esto para que puedan ir un poquito más rápido en ese sentido. Cambiando un poco de tema, hay algunos proyectos también que son interesantes de abordar. Cuando estamos tratando de detectar algunos comportamientos maliciosos, el uso de de los llamados honeypot son bien interesantes para poder simular activos de interés para los ciberdelincuentes y permitir, en base a los comportamientos observados, qué es lo que está ocurriendo. En este caso, son muy utilizados en entornos operacionales, entornos TO, también para detectar comportamientos, porque la tecnología de detección normalmente suele ser más pasiva, más de escuchar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, desde ese punto de vista, al no tener que intervenir directamente en plataformas o no ser una plataforma de análisis o de pruebas activas, como podría ser un Nessus, por ejemplo, para probar vulnerabilidades. Un honeypot en el fondo es como está el dibujo ahí, como un tarro de miel que atrae eh, a los ciberdelincuentes, o esa es la idea, para que lo intenten romper y finalmente lo muestran como algo que es apetitoso, pero finalmente es como un señuelo para poder detectar actividades maliciosas antes que se extiendan por toda la infraestructura. Hay algunas alternativas también, eh, que estos se ven digamos, ya con más tiempo, alternativas de distribuciones que son también ya preparadas para hacer análisis de tráfico y tener integraciones de distintas plataformas. Y una de ellas también, que la pueden explorar, es Security Onion. Security Onion es una distribución también de Linux que está hecha para búsqueda de amenazas, supervisión, también incluye una interfaz web bien fácil de manejar, tiene integrado también Kibana, Suricata, Logtouch y todo este tipo de componentes que ya lo había presentado con Celx. Por lo tanto, también es interesante que lo puedan explorar. También se instala desde una imagen ISO y ahí puede ir haciendo instalaciones personalizadas, como se puede ir viendo ahí en la imagen. Así que tienen bastantes alternativas. Las que yo les he mostrado, las más características dentro del entorno del código abierto. Hay otras alternativas, por supuesto, pero esto es una parte. O sea, estamos viendo lo que es la generalidad de las plataformas de detección de intrusión para una vigilancia de nuestro entorno de red. Así que eso ya en ocasión que no tengan absolutamente ninguna capacidad de monitorear lo que está pasando en el entorno de red, ahí hay algunas alternativas para poder hacer un análisis importante. No solamente llenarnos de plataformas, sino que también generar las capacidades para poder hacer analítica de esa plataforma. Es decir, el mensaje de fondo es, está bien tener tecnología, pero también se necesitan las personas para hacer el análisis correspondiente. O sea, ojos y cajas en equilibrio. Eso es como el mensaje. Ahora, cambiando el foco, ya como avanzado en la sesión de hoy, hay otras capacidades que es bien interesante que la puedan ir revisando, sobre todo con soluciones de código abierto, que son los detectores de amenazas basadas en host. ¿Qué quiere decir esto? Los conocidos HIDS son sistemas de detección de intrusos basados en anomalías que están ocurriendo dentro de una máquina o de un servidor o de un equipo de usuario, si es que así lo estiman conveniente. Lo que ocurre acá
Es que a diferencia de las herramientas IDS o de detección de tráfico de red, aquí están observando procesos, cosas que están ocurriendo dentro de las distintas máquinas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una de las soluciones y con alternativas en código abierto que fueron como las precursoras de esta vigilancia, porque obviamente antes de las instalaciones o de las grandes redes, obviamente existían la detección a nivel de intrusos para grandes máquinas. Por eso se dice que el objetivo original era la protección de los mainframes. Hoy en día la gracia que tiene es ir monitoreando las actividades entre procesos y podemos llevarlo de manera centralizada para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de las instancias. Entonces, viene a complementar lo que está ocurriendo, la observación de lo que está ocurriendo y, perdón, la lógica es de integración o de implantación, es más o menos la que está pues, presentada en esta imagen. Tenemos un punto de recopilación de eventos de manera central y tenemos en cada ojito que está representado ahí un agente que está recopilando lo que está pasando a nivel de logs o eventos y lo llevamos a un punto central. Entonces aquí es más o menos la lógica de los de WinLogBit y FileBit, que fueron los que anteriormente les había presentado, pero tiene una adecuación especial, porque aquí no solamente se trata de enviar eventos, sino que hacer alguna correlación en el punto de recopilación central para levantar alertas. Entonces, no solamente instalar agentes, como podría ser un packet bit, perdón, un file bit o un winlog bit, de lo que había presentado hace un rato. Aquí los agentes, si bien pueden realizar ese reenvío a través de la red, pero aquí hay inteligencia para correlacionar y detectar anomalías. Entonces se genera cierta diferencia en ese funcionamiento. Y es por ello que aquí lo que estamos viendo es la detección de intrusos a través de el estudio de los logs y de los comportamientos que se están generando dentro de las máquinas. Por lo tanto, uno podría eventualmente generar un análisis bien interesante. Ahora, uno de los más conocidos es OSEC, como HIDS. Fue un proyecto y diría que es el de los proyectos más antiguos. OSEC en sus capacidades más básicas es capaz de detectar algunos comportamientos y enviar por correo electrónico, por ejemplo, alertas de este tipo. Entonces, eso es interesante. Cuando son uno o dos servidores, sí, podría ser, parecería hasta suficiente. Pero en la medida que estamos hablando de una cantidad de dispositivos mayor a monitorear, hacerlo de esta manera es poco práctico. Por lo tanto, lo que buscamos, pese a que estamos viendo ejemplos de notificación que dan un contexto quizás suficiente para entender qué es lo que está ocurriendo, el problema lo tenemos cuando tenemos muchos dispositivos a monitorear. Por lo tanto, aquí lo que se busca es algo que nos permita visualizar de manera centralizada. Entonces, para ello podemos utilizar también este proyecto, OSEC, que se publicita como un proyecto que viene y fue creado el año 2003, que es gratuito de código abierto y está disponible para su descarga en osec.net. Tiene varias cosas interesantes y se publicita como un XDR. ¿Es un XDR o no es un XDR? Eso va a depender de su punto de vista. Para mí, un XDR tiene características bien particulares y una de ellas, que es súper interesante, es la capacidad de aislamiento, de interacción con el equipo final, que en este tipo de soluciones no necesariamente lo tiene. O sea, si conceptualmente estamos entendiendo un XDR como algo que escucha o atiende lo que está pasando en los procesos y además lo que está pasando en la red, sí, pero desde el punto de vista de seguridad, yo diría que un XDR como tal se queda un poquito corto en cuanto a funcionalidades. Porque no recuerdo que este proyecto me permita desde una consola central aislar un dispositivo y sacar digamos, o hacer extracción o buscar códigos o indicadores de compromiso dentro de las máquinas que estén comprometidas. Eso son capacidades naturales de un EDR y que la verdad es que con un XDR también esperaría hacerlo. Y no es el caso, entonces estas soluciones a veces se publicitan explotando al máximo el concepto de XDR, pero finalmente
es como el DESB. Ahora, capacidades de integración profunda, claro, lo menciona como tal. Tiene características que son interesantes porque hace detección de intrusos, detección de malware, de lo que puede detectar, respuesta activa, porque podríamos configurarlo para que a través de reglas de firewall bloquee ciertos comportamientos de manera automatizada. Podríamos también generar revisiones de cumplimiento. Tienen módulos bien interesantes del sentido de que puede auditar cada una de las máquinas y hacer un control de cumplimiento para temas de PCI y de SIS en función de qué tan bien robustecidas estén las máquinas, qué configuraciones de seguridad tienen y levantar alertas para ir refinando un poco esas configuraciones. Monitoreo de integridad de archivos. Aquí lo que hace es justamente lo que veíamos en la primera sesión cuando le hablaba de verificar la integridad con técnicas de hatch. Más o menos lo que hace así, es así. Toma nota de lo que ocurre a nivel de registros, de archivos que son fundamentales para el funcionamiento del sistema operativo. En el caso de las máquinas Windows, toma nota o registra en la base de datos, en este caso en un Elasticsearch puede ser, lo que está ocurriendo dentro de cada dispositivo y en el registro de Windows. Entonces, toma registro, toma una foto de las cadenas de registro de Windows y en caso que existan algunas modificaciones, las va reflejando. Y también, obviamente, se puede hacer un inventario del sistema en el sentido de ver el software que está obsoleto, y otro tipo de información que también podría darnos. Hoy en día muchas de estas funcionalidades están cubiertas con antivirus de generaciones avanzadas, pero también está disponible en código abierto. Esto es lo que publicita el proyecto. Pero el problema está que lamentablemente, como todos los proyectos OSEC, todas sus capacidades de cumplimiento de entorno gráfico y todas las capacidades que lo hacen más amigable están limitadas a la versión Enterprise, no así lo que es la interfaz, o sea, lo que es la gestión a nivel de línea de comandos. Eh, Lamentablemente se da esa función, esta discrepancia entre lo que deberíamos tener, pero finalmente lo que se da al público es solamente esto. Pero, como no todo pueden ser malas noticias, la gracia y aprovechando que es un proyecto de código abierto y que el motor de análisis es de código abierto y que se podría, y que tiene una licencia que permite ser reutilizado en otros proyectos, gracias a eso nace un proyecto que viene a cubrir todo esto que está en rojo, que se llama WASU. WASU, o WASU, como le quieran llamar, es un derivado del proyecto OSEC que se publicita como algo flexible, escalable, sin bloqueo de proveedores y sin costos de licencia. Salvo que quieren usar una solución empresarial que también tiene una variante con soporte. Pero es bien interesante porque finalmente el WASU Agent es un derivado de OSEC como agente y lo que hacen es a través de agentes desplegados en todas las instancias que ustedes tienen conveniente enviar esa data a un componente central que finalmente aquí sale con varios nodos, pero podría ser solamente uno. Toda esa información es recopilada y es indexada en una base de datos y presentada al usuario con un dashboard. ¿Qué es en concreto ese dashboard? Esto es un Elastic, esto es un Kibana y esto es un componente híbrido que también podría recibir logs a través de la red. Por lo tanto, nuevamente los proyectos empiezan a aportar, sobre todo cuando son soluciones abiertas. Entonces, los chicos de Guazú lo que hicieron es justamente eso, tomar el agente OSEC y ver qué es lo que no podían utilizar y compensarlo con otro proyecto y lo juntaron y lograron generar este famoso proyecto y bien interesante por lo demás. Interesante también es que tiene varias formas de implementación. Lo pueden instalar con Kubernetes, con Puppet, Ansible, Docker y también lo pueden instalar directamente desde imágenes de virtualización ya listas. Por lo tanto, tiene capacidades para ver cosas interesantes dentro de los servidores. Cuando veo este tema del curso diplomado
entramos en el detalle, pero ustedes lo pueden probar. Yo los animo a que lo puedan instalar y puedan a lo menos probar la instancia. Hay un OVA que está listo para descargar. Lo pueden instalar en una máquina virtual e instalan un agente en una máquina diferente. Y ahí, al instalar el agente, lo pueden integrar y se van a dar cuenta que el agente informa todo lo que está ocurriendo y va a mostrar temas relevantes para el resguardo de seguridad. Así que desde el punto de vista de la vigilancia de los endpoints, desde el punto de vista de código abierto, les recomiendo WASU también como proyecto, incluso por sobre OSE, que está o algo limitado por temas de licencia. Ahora, hay una duda y la clásica pregunta es, ¿WASU es un CIEM? ¿Es un HDS? ¿Es lo que? Tiene un poco de cada cosa. Yo cuando veo este tema con colegas, yo diría, para mí WASU no nació como CIEM, sino que nació como un sistema de detección de intrusión de host. Pero poco a poco uno lo puede ajustar para mejorar las capacidades de correlación. Em, Hay otras instancias que son más cercanas a lo que es un CIEM, que otros proyectos de código abierto que son licenciados, pero también se pueden utilizar las versiones libres, que los voy a mencionar más adelante, pero yo diría que tiene un poco de cada cosa. A mí me gusta definirlo más como un sistema de detección de intrusión de host, porque no me veo configurando reglas de correlación una por una de manera tan amigable como lo haría en un CIEM, por ejemplo, ¿no? Configurando casos de uso más afinados a mi propia realidad. Pero sí trae bastantes capacidades de detección ya predefinidas desde fábrica, por lo tanto si le integramos o si aprovechamos de que el componente central también me permite integrar logs que vienen por la red, eh, podríamos hacer también que eso sea interesante. Y también podríamos llevar eso a un CIEM, también esa información, y correlacionarla aguas arriba. Entonces, son como flexibles estos proyectos. También podríamos decirle que los logs que estamos recopilando también los derive a un CIEM y los vaya redirigiendo. Porque aquí hay un log touch en este punto. También podríamos configurarlo para que inyecte esos logs hacia la máquina de correlación y también los derive hacia el exterior. Eso lo podríamos hacer con ese componente. Entonces, bien. Em, para ir cerrando ya, en las últimas partes de esto, vamos a la seguridad, vamos a hacer algún análisis de seguridad con respecto a la correlación de eventos. El CIEM es una plataforma bien conocida desde el punto de vista de seguridad, y esto nace de hacer una gestión de bitácoras o de eventos. Cuando hablamos de bitácoras, hablamos conceptualmente de un conjunto de registros. Es un concepto bien, bien, bien español, esto viene de una jerga marítima, como se dice acá, pero para lo que es el ámbito TI, hablamos de logs y de logs files como tal. Entonces, la gestión de eventos eventualmente es algo que las herramientas de correlación de eventos nos permiten observar y analizar para eventualmente detectar ciertas anomalías. Ahora, em, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que ante un suceso importante en sistemas, lo que uno busca saber como especialista es si existen registros, quién los administra y por cuánto tiempo se guardan. Son las típicas frases en cuanto comienzan las investigaciones de eventos que en teoría debiesen quedar en algún registro, en algún logs. Eh, ¿Y por qué? Obviamente ocurre lo mismo que, como se muestra en el ejemplo, en casos de catástrofes o incidentes aéreos, todos buscan lo que es la llamada caja negra, que por supuesto no es negra, pero se le llama así porque es la bitácora que está almacenada en un recipiente diseñado para impactos violentos y que ahí está la información relevante. Entonces, sí, justamente, no es negra. No sé por qué le pusieron caja negra, sí. ¿Por qué no le llaman la caja naranja?
Em, ya investigaré. No, no, voy a tomar nota de eso mental, de investiga por qué se le puso caja negra. Em, entonces, ahí está la información relevante y ahí se puede descartar entre un error humano o si hubo inclemencias del tiempo o un fallo del avión, etcétera. Lo mismo esperaría en un recopilador o en un repositorio donde estén los eventos reflejados de lo que ocurrió ante un incidente de seguridad. Porque las bitácoras o los grupos de logs lo que permiten indagar es sobre eventos que suceden en el entorno. En este caso, podríamos definir como un login en un sistema, modificaciones en la estructura de una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, nos sirven, por supuesto que nos sirven para generar auditorías, para validar que estamos cumpliendo ciertas regulaciones, que en este caso avalan nuestra organización, y eventualmente para hacer análisis forenses en caso de ser requerido para alguna evidencia o ante algún incidente particular. Em, conceptualmente, cuando hablamos de eventos, hablamos de cualquier tipo de acontecimiento o circunstancia. En este caso puede ser cualquier cosa que ocurra en los sistemas. Aquí pongo un ejemplo, un fallo en un hardware. Eso es un evento. Desde el punto de vista del logs, ¿no? Porque el fallo en un hardware puede generar un incidente también, digamos, pero desde el punto de vista de un logs es un evento, un mensaje. Ahora, hay otro tipo de familias de mensajes que son eventos derivados, que es decir, que se generan ciertos eventos dentro de estos sistemas de correlación, pero que son derivados de otra acción. Por ejemplo, la alarma de fallo de ping en el monitoreo o la monitorización. Porque finalmente el sistema que falla no es el que genera el log, sino que es otro sistema el que dejó de estar disponible y es ese sistema de monitoreo el que genera ese evento derivado de un fallo en otro componente. También podríamos ver otra clasificación, y esto es como más cultura general, un evento complejo, por ejemplo, algo que representa una abstracción de otros eventos denominados miembros, pero que finalmente nos representan algo y que podría tener una causa bastante más profunda, como por ejemplo el sistema de correo electrónico no está accesible, o error 404, típicos mensajes que finalmente no nos dicen qué es lo que está pasando en sí, pero nos está reflejando que hay algo que complejo. em, pero desde el punto de vista de seguridad, los eventos que nos interesan son los eventos compuestos. Y es decir, aquí en la recogida de acontecimientos, aquí se cumplen ciertos patrones. Es decir, aquí hay una representación y una abstracción y una combinación de varios eventos derivados y finalmente, en base a un resultado de un proceso de cálculo, se generan alertas bien específicas. Por ejemplo, alertas de intrusión de comportamiento en conexión VPN originada desde fuera de un país, en un SIEM. Entonces, para lograr reflejar un evento de estas características, un evento complejo, el SIEM tiene que tener integración contra el concentrador VPN o el firewall, tiene que tener integración contra el sistema de autenticación, que podría ser un Active Directory, por ejemplo, y tendría que tener algún grado de correlación o capacidad de correlación para poder georreferenciar una dirección IP. Entonces, en base a ese comportamiento y esos tres eventos que son individuales o que son derivados de otros comportamientos, se genera un evento compuesto y es la alerta que estamos viendo reflejada en el SIEM. Entonces, el SIEM no ve todo en un solo mensaje, sino que a partir de distintos mensajes y por eso se habla de un evento compuesto, es porque está conceptualmente compuesto de varios mensajes que por separado no nos dicen mucho, pero en su contexto completo sí nos pueden dar una alerta de seguridad. Entonces, es como la gracia de los SIEM en ese aspecto. Aquí les dejo para revisión después como una gráfica de más o menos las diferencias entre los distintos eventos, lo pueden revisar después. Ahora, desde el punto de vista de los logs, como les había dicho, un evento es un logs, un registro es una serie de eventos obtenidos y finalmente nos está reflejando lo que está ocurriendo en esta infraestructura. Por lo tanto, lo importante es que se guarde para un análisis posterior. ¿Y por qué es importante que se guarde? Porque lo que nos
piden los logs y lo que es interesante desde el punto de vista es que deben tener una característica fundamental, que es la trazabilidad. Estos registros lo que deberían permitir es responder preguntas como qué, quién, cuándo y cómo se realizó una acción. Si no son capaces de responder esa acción, es un tema complejo. Aquí, recomendación también para ustedes, si les toca dar algún tipo de lineamiento o trabajan dando recomendaciones para ver qué cosas debiese generar en mis logs del sistema que tengo o que está siendo programado a medida. Asegúrense que sea almacenado por un buen tiempo, por lo menos 3 meses o 6 meses ideal, o a lo menos un año, y que sean capaces de responder estas preguntas para cada tipo de acción cuando se van generando, sobre todo los logs de seguridad. Formatos, hay distintos, por supuesto. Arriba un formato más de Cisco, en medio hay un formato de Linux y abajo un formato de sistemas de Microsoft. Por lo tanto, pero ambos tienen, o sea, los tres tienen la información relacionada con lo que les mencioné anteriormente, que era qué ocurrió, quién lo hizo, cuándo y cómo. Entonces, qué ocurrió, el sistema, cuándo, sale la fecha, el cómo por SSH, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de más o menos la explicación de esas preguntas. Por eso son importantes los logs de seguridad, no es un tema de, mm, digamos, de solamente almacenar por almacenar. Tenemos que tener esa capacidad de análisis. Por supuesto, los SIEM no son el único componente que son pensados para la gestión de logs. Están los esquemas LM, los administradores de registros, que en el fondo nos ayudan a mantener grandes volúmenes de registros generados por dispositivos y estos esquemas funcionan de esta manera. A ver. Eh, Cosas interesantes acá, no, aquí está representado en esta parte. Tenemos una infraestructura, tenemos registros que viajan a través de la red y tenemos un componente que va a recibir esos logs y que es el recopilador. Vamos a tener también un punto de almacenamiento, tenemos que también tener una interfaz de usuario con ellos, la red de retención y por supuesto capacidades de eliminación o de rotación de estos logs. Un esquema LM o un LM, un administrador de logs, es distinto a un SIEM porque tienen focos distintos. Normalmente uno está acostumbrado a tener solamente en vista un SIEM y utilizo el SIEM para almacenar logs. No necesariamente son lo mismo, y la diferencia está en que las organizaciones que usan solo SIEM podrían perder información valiosa, ya que los proveedores de SIEM a veces por temas de licenciamiento o por X motivo, a veces uno tiene limitantes en base a eventos por segundo, pues las licencias no dan y que finalmente tenemos ciertas limitaciones y tenemos que empezar a descartar eventos que podrían ser relevantes. Em, hay organizaciones que tienden a sacrificar ciertos eventos para no pasarse de los eventos por segundo soportados por la licencia de la solución que están utilizando. Entonces, hay temas que son importantes de almacenar a veces, e incluso mensajes de bajo nivel, que los SIEM no los van almacenando por tanto tiempo. Los SIEM normalmente van almacenando y van mostrando eventos de seguridad. En algunas marcas, como en QRadar, les llaman los delitos y hay otras alternativas con Splunk, es un poco diferente. Splunk es una alternativa también que pueden ver como un SIEM más hecho desde un inicio como SIEM y tiene su versión gratuita que la pueden revisar también como instalación. Pero el SIEM puede distinguir y tiene un foco de ciberseguridad, pero no de almacenamiento de datos en bruto. Em, Dentro de las cosas relevantes que les quiero mostrar antes que se nos termine la sesión de hoy, hay aquí una tabla de diferencias entre lo que es un LM y un SIEM. Por supuesto, hay algunas cosas que son destacables. Por ejemplo, aquí la retención de los SIEM normalmente retiene datos analizados y normalizados. El LM detiene datos en brutos y tienen finalidades diferentes. Ahora, ¿qué es mejor o qué es peor?
Es una clásica pregunta que me suelen hacer los alumnos cuando vemos este tipo de cosas, es que yo diría que son complementarios. La verdad es que para la correlación de eventos y la detección de potenciales incidentes, un LM puede ser insuficiente. Para eso están los 100 por las características nativas que tiene. Pero cuando necesito hacer una trazabilidad al detalle de todo lo que puedo observar y hacer un análisis profundo de los eventos, un LM me puede dar más información, más profunda. Em, en relación a tener los costos en relación a los costos de tener un LM, ahora vamos allá. Como estamos dando vistas de alternativas de código abierto, eh, cuando hablamos de un LM, estamos hablando de un centralizador de logs. En el fondo, tener capacidades de tener una fuente centralizada para retener esos logs en bruto y poder, obviamente, hacer cierta gestión. Uno podría decir, ok, voy a instalar un Linux con un syslog server y voy a recopilar datos y ahí está. El punto es que nos queda un poco corto porque la capacidad de interactuar con estas plataformas es a través de la interfaz de comandos, entonces complejiza un poco más la administración. Alternativas, hay varias, lo que son centralizadores de logs, les dejo algunas acá, podría utilizar con un syslog. Podría utilizar un Logtouch, un Splunk como una alternativa, o servicios alojados fuera del entorno, como Loggly, Peppertrail, que por licencias a veces son de alto costo, dependiendo, por supuesto, el bolsillo de cada organización, pero si no tienen capacidad de retener logs, por lo menos de los sistemas que son críticos, hay alternativas en cloud. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Em, eh, No sé por qué puse esto ahí, sí, me equivoqué y tecleé mal, pero aquí les quiero presentar, ya que estaba preguntándome ahí Neomar González me preguntaba en relación a los costos. Por supuesto, va a haber un costo incrementado. ¿Cuánto? Va a depender del tipo de solución que tengamos, porque igual necesitamos algún lugar donde almacenar esta data. Y en relación a eso, existe una solución que es de código abierto y gratuito y de calidad, donde pueden almacenar de manera centralizada los logs. Y esta solución que les presento se llama Greylog. Y Greylog lo que busca es proporcionar justamente la administración de logs y es definido como un SIEM sencillo, porque uno puede configurar ciertas reglas de detección. Por ejemplo, cuando hay un login exitoso, uno podría configurar una regla y que dispare correos o que envíe mensajes a un Teams, por ejemplo. No hace correlaciones avanzadas ni tiene grandes capacidades de detección automatizadas, salvo que pague la licencia y active las características de seguridad. Pero como LM puede andar bastante bien. Cuánta data puede recibir va a depender de dónde lo instalen, porque finalmente son los discos duros de las instancias donde esté alojado es lo que va a recibir esa data. Lo pueden instalar en Linux, está por Docker y está también en código fuente, lo pueden instalar por paquetes, etcétera, etcétera. No es, está normalmente bien documentado en Internet, pero Greylock lo que busca es tener una alternativa con tableros, por ejemplo, con dashboard, donde ustedes levantan como recolectores de logs, o sea, queda una instancia con eh, a la escucha en un puerto específico y ustedes apuntan los distintos equipos de red a esa instancia y comienzan inmediatamente a través de los mismos tableros que ya vienen personalizados o preintegrados a ver resultados. Tiene capacidad, por supuesto, de búsqueda avanzada. Como tiene un Elastic ya integrado, pueden buscar en tiempo real con sintaxis el mismo Elasticsearch para hacer búsqueda y filtrar y hacer tableros con búsquedas filtradas. Ya es bien como potente, está bien madura esta solución. Se puede configurar en cluster también. Podría eventualmente integrar otras soluciones como Packetbit y llevarlo nativamente hacia Greylock para recibir esa data. Entonces, es como bien potente la solución. Y en este caso tiene funciones abiertas que son interesantes para poder integrar con otros agentes de otras familias. Entonces, no solamente con agentes no solo la recopilación de logs de lo que reciben por la red, sino que también a través de agentes.
Así que lo pueden incorporar con agentes, por eso se ve en Windows y Linux acá, porque instalan un WinLogBit o un packet o un FileBit para llevar esa data. Funciona como Wazoo, pero distinto en el sentido de que el foco acá es recopilar eventos. Entonces, cuando yo les presentaba que teníamos los agentes y un Logtouch, un Elastic y un Kibana instalado, aquí se rompe un poco esa lógica porque tengo el agente y Greylock, pero cumple una función similar. El proyecto es distinto, por supuesto, pero también pueden comunicarse de esa manera. A la hora de sacar los logs de las máquinas, Windows a veces suele ser un problema. Eso se los paso como dato porque no suelen conversar con soluciones que funcionen con syslog, que es el formato más o menos estándar para llevar desde las máquinas Linux, por ejemplo. Y si quieren hacerlo de esa manera, lo pueden hacer con agentes. NXLog, en este caso, sirve para ello. Pueden utilizarlo como agente para extraer los eventos de Linux, perdón, de Windows y llevarlos a una instancia que sea un CIEM, por ejemplo. Si es que la instancia de CIEM no trae agentes nativos que instalar en Windows. Recomendación, cuando vayan a instalar o vayan a adquirir un CIEM, asegúrense que tenga agentes para todos los sistemas operativos, de otra manera va a ser complicada sacar esa data. Eh, ¿Qué me queda también como tema interesante? Es que para recuperar logs también podemos utilizar las soluciones de Elasticsearch, como les había indicado anteriormente, a través de los agentes, llevar esa data hacia un Elasticsearch y hacer búsqueda. ¿Podemos hacer detección avanzada de seguridad? Si, con las licencias adecuadas, sí. Pero si lo que se busca es tener un recopilador de eventos como un LM, con un Elasticsearch y sus capacidades nativas de código abierto, debería bastar y sobrar y logramos ver cosas como esta. Aquí les dejo una diferencia o una lámina que hace ciertas diferencias de lo que es un administrador de log y un SIEM. Las características del SIEM son prácticamente las que están acá. Pueden generar informes, gestión de eventos, análisis de registros, registros de sistema, aplicaciones, auditoría, base de datos, etcétera. Aquí hay correlación de eventos y, como les indicaba anteriormente, hay un estudio de los eventos. Aquí hay un resumen, por ejemplo. Un evento, y hay preguntas que se comienza a hacer como por ejemplo, qué otros eventos están cerca de esta hora, qué es este servicio, si hay otros nombres de DNS asociados a este IP, qué es este servicio, y empieza a hacer una correlación de eventos para finalmente poder levantar un evento específico que pueda ser criado en una alerta. Bien, y dicho esto, como acaban de ver, aquí hay información, hay algunas recomendaciones para que la puedan revisar de manera posterior. Y con esto daríamos cierre a la sesión de hoy justo un minuto antes del término de la formal. Un segundo, por favor. Bien, dicho esto, y como comentario al cierre, siendo las em, 21:30, ya les doy las gracias por la participación. Estos son cursos de fundamentos que son súper apretados y súper súper compactos y comprimidos incluso. Hay mucho concepto que está puesto acá. Traté de abarcar varias cosas para que se fueran a lo menos con una pincelada de los temas que son más relevantes, en mi opinión, de los temas de Blue Team. Como pueden ver, no todos no todos es plataforma, no todo es instalar cosas, ni tampoco todo es gestión de vulnerabilidades y normas y estándares, sino que hay un equilibrio virtuoso entre cada una de estas aristas para que poder lograr una gestión defensiva adecuada. Así que, pucha, no, nada más que decir. No sé si alguien quiere manifestar algunas palabras al cierre. Micrófono abierto y va a quedar en la grabación, así que con respeto, por favor, ¿alguien? ¿No? Sí, estoy leyendo el chat. Gracias, todo súper bien.
Bien, pues les agradezco entonces la participación. Espero que esto haya sido una semilla para, en el fondo, ilustrar o iluminar un poco el camino que quieran seguir. Obviamente es muy difícil especializarse en cada uno de estos temas y abarcar todos los temas de Blue Team. Por algo hay especializaciones en cada uno de los temas y aquí hay cosas que motivan en ciertos temas y otros que no tanto. Entonces ahí cada uno elige su camino, como bien dicen. Así que... El Blue Team tiene una labor bien interesante y una responsabilidad bien potente en cada organización. Así que quienes están ingresando a este mundo, bienvenidos y ya nos veremos nuevamente en alguna nueva sesión, en algún evento o, bueno, estoy disponible también ahí si me quieren agregar ahí por ahí siempre hay formas de contactar. Así que, bien, pues, les agradezco la participación y... Les deseo muy buenas noches, atentos a la evaluación que ya debería estar disponible hace 2 minutos, así que éxito y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Que estén muy bien. Buenas noches.